Los mercados de fichajes solían ser divertidos, entretenidos, emocionantes y sobre todo llenaban de ilusión. Sin embargo, el hincha en general, pues ahora último, con tanta sobreinformación y más aún tanta desinformación, pues la verdad es que no se está pasando nada bien. ¿Cómo está? Mi nombre es Gianfranco Beletich. Hacemos este video especial para hablar un poco sobre lo que el hincha piensa sobre cómo se maneja su equipo. En este caso, el Arsenal. Vamos a hablar de qué cosa está sucediendo en el equipo que ahora mismo dirige Mikel Arteta, pero que no es dueño Mikel Arteta. Hay alguna serie de errores que me imagino se dan más que todo por esta necesidad y por supuesto totalmente justificada, una necesidad de respuesta de parte del club ante los resultados que ha estado teniendo el equipo en las últimas fechas y sobre todo ante el clamor evidente de las necesidades que se evidencian y que el mismo técnico Mikel Arteta verbaliza en conferencias de prensa como la que el día de hoy hizo. Tienen la conferencia de prensa traducida completamente al español, como siempre hacemos aquí en Arsenal Interactivo, todas las conferencias de Mikel Arteta traducidas y dobladas al español para que puedan ver la reacción del técnico, para que vean exactamente la forma en la que manifiesta cada una de sus palabras. No es lo mismo leerlas que escucharlas y verlas de frente. Y pues la verdad es que el día de hoy hasta ha habido gestos un poco incómodos, algunas respuestas un poco controladas y sostenidas. Mikel Arteta planea muy bien y sabe muy bien cómo expresarse, pero hay momentos en los cuales pues es evidente que por más que quiera darle todo el respaldo y a hacer que se aplauda la gestión que están teniendo hoy por hoy los dueños y la alta directiva, también se nota la necesidad que tiene como técnico y no quiere quemarse porque él sabe muy bien que si de él dependiera muchas cosas más se harían y también se dejarían de hacer. Me gustaría este video aprovechar para aclarar algunas cosas, algunas dudas y no tan dudas porque más que dudas son algunos temas en general sobre lo que puede y no puede hacer el técnico y cómo está el Arsenal ahora mismo encarando este periodo de mercado de fichajes de enero. Y vamos a empezar por ahí. El Arsenal tiene una estructura deportiva, una estructura directiva, perdón, que ha sido reformulada, ha sido cambiada en estos últimos años. Antes teníamos un presidente ejecutivo, ya no existe el presidente como tal. Ahora tenemos un director ejecutivo, el CEO en este caso vendría a ser Richard Garlick. Richard Garlick que en principio llegó para acompañar a Edu, para ayudar a Edu en el mercado de fichajes y luego se terminó convirtiendo en el jefe. Por eso es que hubo una serie de desacuerdos con Edu. Precisamente personaje que estaba encargado de conseguir a los entrenadores. Él era el director deportivo, la primera figura de dirección deportiva como tal en toda la extensión de la palabra que tenía el Arsenal. Y bueno, ya se fue, se retiró del cargo, pero dejó a Arteta renovado. Mikel Arteta ahora mismo es manager, no es entrenador, lo cual no significa que sea un manager al estilo de Arsène Wenger, un Wenger que se encargaba prácticamente de todo el proceso de reclutamiento, desde el escauteo hasta el cerrar los negocios y decir cuánto se les paga o no se les paga, si se aprueba o no se aprueba un salario. Todo eso se encargaba Arsène Wenger y esa figura no es la misma, así que por eso puede haber ciertas confusiones con el puesto de manager que tiene Mikel Arteta relacionado o respecto al puesto de manager que tenía Arsène Wenger en la etapa que fue el mandamás en el Arsenal, porque literalmente lo era. Después de la cabeza de los Kroenke, el siguiente en el orden jerárquico por la capacidad y el poder que tenía era Arsène Wenger. Hoy por hoy, después de los Kroenke, la persona con más poder ahora mismo es Richard Garlick, acompañado de Tim Lewis, que es uno de los abogados consultores y que es uno de los directivos más importantes que tiene, muy amigo de los Kroenke, y pues con él reporta directamente hacia los Estados Unidos, por lo cual Arteta no es la persona más importante aquí en Londres, en el Arsenal, no lo es. Claramente no lo es. Sin embargo, es la persona más visible. Después de los jugadores, el técnico es la persona más visible. Y evidentemente, al no ser jugador y quedar claro que los jugadores no contratan, los jugadores son empleados, se les olvida que Arteta también es un empleado de unas personas que han comprado el club hace algunos años, completando el 100% en el 2018. La compra de los Kroenke viene desde el 2008, pero en el 2018 recién concretan la compra en su totalidad, al 100%, y empiezan a hacer inversiones bastante fuertes. Hay una confusión respecto a lo que puede y no puede hacer Mikel Arteta. Entonces,
Eh, Ahora mismo el club no tiene director deportivo y piensan que Arteta hacía antes el trabajo del director deportivo, entonces debería seguir haciéndolo. Mikel Arteta, por más que quiera, no está dentro de sus funciones cerrar los acuerdos. Él puede participar del proceso de reclutamiento, de escauteo, puede recomendar jugadores. Sin embargo, él no ingresa a la mesa de negociaciones, él no se encarga de cerrar los acuerdos ni con los agentes, ni con los clubes, ni con los propios jugadores. Se encarga de venderles el proyecto y junto con Edu de convencerlos de que se unan al Arsenal y ya luego pues que se definan todos los términos contractuales a nivel de agentes, representantes y pues clubes evidentemente. Entonces eso se mantiene. El problema es que ahora, al no haber director deportivo, esa carga cae sobre Jason Aito, que era el segundo en el cargo, en el orden de cargos, en la dirección deportiva y que ahora está haciéndolo de manera interina. No es la misma figura, no tiene el mismo peso de Edu, además que no tiene el conocimiento y la identidad que tiene o tenía Edu con el Arsenal, ex jugador, invencible, leyenda del club, y pues ahora trabajando como director deportivo y teniendo bastantes ya galones ganados tanto en el mundo del fútbol como en la dirección deportiva, a pesar de que no era tan experto, pues ya había tenido un pequeño paso por Brasil sobre todo. En el caso de Jason Aito, esta es su primera experiencia y por más que digan que lo está haciendo bastante bien, lo cierto es que no es lo mismo que tener a un Edu que además de saber fútbol, tenía un gran poder de convencimiento, una muy buena retórica, la forma en la cual brindaba las declaraciones, te hacía dar cuenta de lo que hacía el Arsenal en cada vez que se iba a los mercados de fichajes. Tenía bastante claro el perfil, no se salía del plan el Arsenal y pues eso ha tratado de mantener, pero no es lo mismo tener a Edu que tener a su segundo al cargo, ¿no? Entonces eso es muy importante. El Arsenal está saliendo al mercado de fichajes de enero sin un director deportivo. Ha golpeado mucho la salida de Edu, seguramente no estaba dentro de los planes de la directiva, pero sí sabía que podría suceder, sobre todo después de este incidente que les he comentado. Edu quería tener un poco más de poder y no es cierto esto de que se fue porque le renovaron a Arteta y Arteta estaba tomando más poder. Más poder del que tiene ya no va a tener, o sea, del que les acabo de mencionar, no. Sí que tiene un poco más de poder en las decisiones para que llegue o no se vaya o no llegue un jugador. Y ahí podría haber un contrapeso y por eso se necesita un buen director deportivo que le sepa también hacer la contraparte, el contrapeso a Mikel Arteta. No puede decirle siempre que sí, convencerlo y traerle todo lo que Arteta quiera. De eso trató también esta buena dinámica que tenían con Edu, de llegar a puntos en común, pero también de tener muchas disidencias, muchos desacuerdos. Vamos a Mikel Arteta. Ya con todo este backup creo que queda bastante claro que la función de Arteta no es cerrar los fichajes. Entonces el hincha tiene la confusión y no, ya no debería existir a estas alturas y cree y exige que Mikel Arteta haga los fichajes y que es Arteta el que venda a los jugadores. Arteta bastante claro ha sido. Reiteradas ocasiones en que ha querido delanteros. En cada mercado de fichajes de verano, sobre todo, siempre ha tratado de traer un delantero y pocas veces ha sido las que lo ha conseguido. Así que es muy injusto, de mi parte me parece, es muy injusto que a Mikel Arteta se le culpe o se le quiera castigar por el hecho de que no hayan llegado delanteros, por el hecho de que no se puedan fichar más jugadores, por el hecho de que no se hayan podido concretar las ventas. Es muy injusto porque es el único que desde el principio le puso las cosas claras a los Kroenke. Después de mucho tiempo de tener a un Arsène Wenger que literalmente le cuidaba los bolsillos a los dueños, en ese tiempo los Kroenke, los Usmanov, pasamos a tener un técnico totalmente marioneta como Unai Emery que no decía absolutamente nada, pedía un jugador y le traerían otro, encima le robaban de paso al club y él ni enterado. A tener un técnico que después de ganarle al Liverpool por 2-1, ¿se acuerdan qué hermoso fue ese momento? Con goles de Lacazette y Reiss Nelson, quedaron grabados en mi memoria no por ese goles, no por ese partido, sino por lo que dijo Mikel Arteta después. Estábamos recién, Arteta había asumido el mando, le gana a un Liverpool que ya está prácticamente como campeón, virtual campeón, es su segunda derrota en el campeonato junto con ese partido contra el Watford. ¿Se acuerdan que parecía que iba a ser invencible? Les quitamos la posibilidad de ganar los 100 puntos o de alcanzar los 100 puntos y hacer aún más épica su temporada, que fue bastante buena. El Arsenal le gana y Arteta sale en conferencia de prensa a decir: nosotros para llegar a ese punto estamos muy lejos y la única forma de igualarlo es con tiempo, trabajo y fichajes. Refuerzos, algo que jamás había escuchado yo de Arsène Wenger, sobre todo en su última etapa. Y creo que todos estamos de acuerdo que Arsène Wenger
y Arteta no tienen nada que ver en la forma en la cómo se han manejado el mercado de fichajes. Arteta entendió lo que Arsène Wenger no entendió, que para poder equiparar a estos clubes Estado, a estos clubes que recibían dinero de la nada como el Chelsea, a los nuevos clubes millonarios de nuevos ricos que vendrían más adelante, la única forma era actuar lo más parecido, pero respetando nuestros valores, como esos clubes. Si ellos gastan mucha plata, nosotros también tendríamos que hacerlo, pero no podemos conseguir la plata de la manera en que ellos conseguían, ni ocultar el dinero en la forma en que ellos lo hacían. Por ello es que el Arsenal ahora mismo está donde está porque ha tenido paciencia para llegar a este punto y ha confiado en Arteta, en Edu, en Vinay Venkatesham, en Tim Lewis y en Richard Garlick, personajes que lo han hecho muy bien como equipo, pues, pero en algún momento se separaron. Y ese manual que sigue el Arsenal pues le ha llegado hasta acá. ¿Por qué tendría que abandonarlo? Me dirán para dar el siguiente paso. Sí, pero el siguiente paso también puede estar dentro de este manual. Entonces, lo que sucede es que el Arsenal no puede darse el lujo de ir a gastar temporada a temporada. Y aquí quiero también aclarar otro escenario. El Arsenal tiene capacidad, tiene un margen de acción, pero no es tan sencillo como ir a decir paga 150 millones cuando sabes que las cuotas van a ser altísimas y hay un fair play financiero que ahora son el PSR, que son las reglas de sostenimiento y rentabilidad de PSR, Profit Sustainment Rules, ¿no? Esas es las siglas en inglés. Prefiero decirlas en inglés a veces que traducirlas mal. Entonces, estas son las nuevas reglas impiden no solo que el Arsenal gaste como quisiera gastar, sino el Manchester United que acaba de ser comprado por el grupo Ineos que tiene mucha plata para invertir. El Newcastle que tenía mucha más plata, es el club de los dueños más millonarios del planeta Tierra y no pueden gastar como lo hacía el City, como lo hacía el Chelsea, porque ahora sí hay reglas que impiden que clubes se actúen como hacía el City, como lo hacía el Chelsea. Así que no es tan fácil decir hay plata y se puede maniobrar. No, mientras más grandes son las cantidades y los clubes se nieguen a dar facilidades de pago, se nieguen a poner un precio lógico, se nieguen a no aceptar otra cosa que no sea la cláusula de rescisión y te obliguen a pagar todo ese dinero en una sola cuota, no cuadran las cuentas. Hay plata. El Arsenal no es un club pobre, eso jamás, nunca se ha dicho que el Arsenal no tenga plata, la tiene, pero no puede gastar tanto en fichajes como ahora mismo las exigencias pues lo requieren. El Arsenal necesita un delantero y los delanteros que quiere pues son carísimos. Todos y cada uno de ellos, ninguno está barato. Y pues la situación se complica mucho más si es que no tienes un director deportivo y además si es que tienes a otros clubes que están también a la cacería de estos jugadores. No, y vamos a este último punto para cerrar este video que no lo quiero hacer para nada largo. Los dueños. Yo en la vida voy a salir a defender a los dueños, mucho menos a los Kroenke que tanto daño le han hecho al Arsenal y que ahora lo están recuperando, están mejorando el mal trabajo que hicieron en su momento. Pensaron que en piloto automático esto funcionaría y Arteta viene y les dice que no. Así no. ¿Ustedes qué creían? ¿Que invirtiendo un poquito por aquí, un poquito por allá, un fichajito por aquí, una renovación por acá, el Arsenal iba a reflotar? No. Los dueños han puesto dinero. Esta vez sí. El tema es que no han puesto evidentemente lo que necesita el club para equiparar a un Manchester City que desde que llegó Guardiola han puesto más de 2.000 millones. No puede equiparar lo que ha hecho el Liverpool, que desde que llegó Jürgen Klopp han puesto 1.500 millones de libras. El Arsenal apenas ha puesto 700 millones de libras desde que Arteta llegó al mando. Si te das cuenta es la mitad de lo que ha invertido el Liverpool. El Liverpool sí ha ganado una Premier League y una Champions League en todo ese proceso. Pero pues el Arsenal con la mitad ya está peleando títulos. Esto es muy importante y la gente lo menosprecia porque evidentemente contabilizan los 20 años de fracasos. Pero Arteta no tiene 20 años de fracaso, no tiene ni un solo año de fracaso. Todas las temporadas han sido de crecimiento, de consolidación. La mejor versión del Arsenal de Arteta todavía no se ve porque aún no ha podido consolidar su equipo. No porque no haya querido, sino porque los dueños, por más que quisieran, no pueden aportar tanto dinero, inyectar tanto. No voy a ser abogado de ellos jamás, pero tampoco puedo dejar de reconocer que ese estadio se iba a pagar hasta el 2032 y compraron la deuda en plena pandemia para que el Arsenal no tenga que pagarle más a ese banco y aprobaron muchas más deudas que eventualmente se les pagarán a los Kroenke
Y ahora mismo, por más que quisieran hacer ese tipo de préstamos, por culpa de los desgraciados sinvergüenzas del Manchester City, que denunciaron y demandaron que los dueños ahora, pues, ¿cómo prestan dinero sin poner intereses? Y nosotros sí pagamos intereses al banco. Después de que se aprovecharon de todo eso que no existía, ahora dicen, ¿por qué ellos no pagan intereses? ¿Ustedes creen que el Chelsea en algún momento le devolvió, ni siquiera te hablo de los intereses, ¿ustedes creen que el Chelsea le devolvió algún centavo de lo que puso Abramovich? No, ¿verdad? Entonces no estamos en igualdad de condiciones. El Arsenal sigue todas las reglas porque así tiene que ser. No hay otro camino. No existe otro. A menos que te quieras ir con 115 cargos, a menos que quieras que tu club pase como el Chelsea está pasando después de que los obligaron a vender porque evidentemente su dueño era un mafioso. El Arsenal está intentando hacer lo que tiene que hacer, pero pues también los creen que ven las cuentas y dicen 4 años seguidos perdiendo plata, 160 millones de libras más van a venir de pérdidas en este próximo periodo, chicos. En algún momento el gasto iba a reducirse. Ya no puedes comprar de 200, 300 millones en 300 millones, lo dijimos. A lo mucho 100 millones. Y esos 100 millones la temporada pasada se tuvieron que distribuir en 3 jugadores. Más las 2 sesiones. El próximo mercado, ojalá que no se tenga que distribuir más ese dinero. Pero los Kroenke claramente también tienen que ser conscientes que esto es fútbol, esto no es fútbol americano, esto no es baloncesto. Aquí hay que invertir a largo plazo y el largo plazo no es lo mismo que en el fútbol americano. Largo plazo tal vez para ellos es 5 años, en el fútbol es a 10 años por lo menos. Y ya sé que estás cansado, que ya quieres alzar títulos, amigo, pero no se alzaba un título el miércoles cuando perdimos con el Newcastle. No ibas a levantar ningún título ni ganando ni perdiendo. Entonces no veo por qué hacer tanta laraca, por quedar virtualmente virtualmente eliminados. Todavía jugamos en FA Cup, no sé si clasificaremos o no, pero incluso así la temporada no termina. Si el Arsenal no se puede reforzar, pues la FA Cup no sería conveniente seguir avanzando, ¿verdad? En la Carabao Cup tampoco. Y llegamos otra vez a este círculo vicioso de tener que descartar copas porque el Arsenal claramente todavía no está en capacidad de poder competir en todos los frentes. ¿Lo estará en algún momento? Ojalá. Sinceramente, ojalá. Yo espero haber aclarado algunos puntos. Esto no se trata de querer defender a los dueños jamás. Pero tampoco voy a ser obtuso de saber y reconocer que no tienen la misma actitud que hace algunos años. Pero queremos y exigimos más. Arteta lo está pidiendo. Arteta lo está pidiendo en conferencias de prensa. ¿Estamos cortos? Sí, estamos cortos. Busquen estrategias, busquen formas de que el Arsenal pueda reforzarse en el mercado de invierno para tener tranquilo al hincha. Sin embargo, eso hay que dejarlo claro. Así se fiche o no se fiche, nada te garantiza que serás campeón a final de temporada. Eso ténganlo bastante claro. Y bueno, muchas gracias a todos los que vieron hasta el final este video. Nos vemos, muchas gracias y que pasen un fin de semana. Nos vemos en la previa y en el partido del fin de semana contra el Manchester United, donde hay que ganar, como sea. Vámonos, chao, chao.